Buenas noches, hermanos presentes y también los hermanos que están conectados a través de la plataforma Zoom. Sean bienvenidos a un nuevo culto de doctrina para la vida. Les pido, hermanos, que por favor nos pongamos de pie para dedicarle este tiempo al Señor. Señor, te damos las gracias, Señor, porque nos tienes aquí una nueva vez, Señor. Gracias, Padre, porque estamos reunidos aquí, Señor, una vez más, Señor, porque venimos a escuchar tu palabra, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre, Padre. Te pido, Señor, que este momento, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, Padre, que pueda, Señor, impactar en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Señor, que tu palabra transforme nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones, Señor. Agradezco por este tiempo, Señor, y te lo dejo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos, hermanos, con nuestros himnos de nuestro himnario. Celebremos su gloria con nuestro hermano Oscar Zelaya. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Vamos a alabar al Señor, todos cantando, ¿verdad? Hay una senda y es solamente Cristo. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Dios bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de los diezmos y las ofrendas. Les pido que se pongan de pie para dedicarles este momento al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú siempre eres misericordioso, Señor. Tú siempre eres bueno, Padre, porque nunca nos dejas desamparados, Señor, y porque siempre tú nos das más de lo que merecemos, Padre. Reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos es gracias a ti, Padre, y que venimos, Señor, a darte un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Te quiero pedir también, Padre, por aquellos que sufren carencias, Señor, que sea tu mano misericordiosa, Señor, la que supla cualquier necesidad, Señor, ya sea física, Señor, ya sea económica, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. De nuevo es una gran bendición estar. Y el tema que me han asignado tiene que ver con el libro que algunos han comprado que se llama Cristo en el Milenio.
En realidad, el título de ese libro debería de ser La gloria de Cristo en el milenio. La gloria de Cristo en el milenio. Ese debería de ser el título correcto de ese libro. Porque de eso trata, de la gloria de Cristo en el milenio. El tema que voy a tratar, vamos a estudiar vosotros y yo durante estos 2 o 3 días. Es un tema de la parte de la teología que se llama escatología. Escatología, hermanas y hermanos, ellos que no lo sepan, significa el estudio de los últimos acontecimientos. Los últimos acontecimientos. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos? ¿Cómo Dios, el Dios Todopoderoso, va a culminar su plan? Escucha, Dios es el autor de un plan perfecto. El plan de Dios es perfecto. Y Dios nos revela su plan en su palabra. La palabra de Dios es la Biblia. La palabra Biblia, como sabéis, significa libros. Biblia es una palabra plural. El singular es biblión, con O-N al final. Biblión es un libro. Biblia es un conjunto de libros. Es más, en la Biblia hay 66 libros. 39 de ellos en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y a todos esos libros, ese conjunto de libros, lo llamamos la Biblia. Y Dios nos revela su plan en la Biblia. Dios nos dice allí cómo comenzó ese plan. En el primer capítulo de la Biblia se nos enseña cómo Dios comenzó su plan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego ahí tenemos toda una historia dada por Dios a través de hombres. Dios usó a 40 hombres para escribir esos 66 libros. En el módulo siguiente, en junio, aquí en este plantel, en esta institución, voy a enseñar una asignatura que se llama Introducción Bíblica. Y ahí estudiamos el origen de la Biblia, cómo la Biblia se ha distribuido, cómo comienza. Bueno, Dios nos da su plan, cómo comienza su plan. Pero no solo hace eso. Dios también nos dice cómo va a culminar su plan. Y eso nos lo da en el último libro de la Biblia que se llama el Apocalipsis. El Apocalipsis nos enseña cómo Dios va a culminar su plan. El Apocalipsis es la revelación de la culminación del plan eterno de Dios. De manera que eso nos lo dice Dios, de manera clara. Tenemos que estudiar, tenemos que leer las Escrituras.
Hay una ciencia importantísima para el estudio de la Biblia, que es la hermenéutica. Algunos cuando oyen esa palabrita hermenéutica dicen, eso me suena a un virus. Otros dicen, me suena a una bacteria. Eso es algo que contagia, es una enfermedad. Algunos creen eso. Pero hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. Es dos cosas. Hermenéutica es ciencia y es arte. Es una ciencia porque todas las ciencias se guían por leyes. Si tú estudias matemática, que es una ciencia, hay leyes. Si estudias química, que es una ciencia, hay leyes. Si estudias física, hay leyes. Todo lo que es ciencia se guía por leyes. Pero la hermenéutica también es un arte. Porque el arte hay que practicarlo. El que es pintor. El pintor nace, pero no nace hecho. El poeta nace, pero no nace hecho. Hay que practicar. De manera que hay una ciencia que se llama hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación de las escrituras. Los pastores deben de ser buenos hermeneutas. Los que predican la Biblia deben de ser buenos hermeneutas. Los que enseñan la Biblia, los que evangelizan, deben de ser buenos hermeneutas, es decir, buenos intérpretes de la Biblia. Y la hermenéutica está basada en algo que se llama la exégesis. Exégesis viene de un vocablo griego que significa sacar fuera. Sacar fuera y poner a la luz. Por eso cuando uno hace exégesis de un pasaje de la Biblia, uno extrae el significado y lo muestra. Le dice a los alumnos, aquí está el significado. Y la hermenéutica tiene leyes, como acabo de decir. Una de las leyes de la hermenéutica, una de esas leyes es la historia. La Biblia es un libro histórico. Fue escrita por hombres en lugares concretos, registrando acontecimientos concretos, situaciones concretas. Habla de naciones que vivieron en épocas muy específicas. Algunas de ellas existen hasta el día de hoy. Pero no solo tiene que ver con historia. La hermenéutica también tiene que ver con gramática. Y gramática es nada más y nada menos que el arte y la ciencia también de hablar con propiedad y escribir correctamente. Si alguien ya es una persona, un adulto, y no sabe hablar, ¿cómo va a poder predicar? Si nadie lo entiende, ¿cómo va a poder predicar? A lo mejor habla ni él mismo se entiende. Eso ocurre a veces.
Muy bien, la hermenéutica tiene que ver con historia, tiene que ver con gramática. Y la hermenéutica también exige que cuando uno estudia algo, particularmente de la Biblia, o uno estudia un pasaje de la Biblia, tome en cuenta el contexto bíblico. El contexto tiene que ver con quién escribió ese pasaje, a quién lo escribió, cuándo lo escribió, dónde lo escribió, por qué lo escribió. Eso es parte de la hermenéutica. Hay que estudiar el pasaje. De manera que este tema que abordamos ya esta noche, la gloria de Cristo en el milenio, hay que estudiar en el contexto. Fíjense, ahí hay 3 palabras. Gloria, Cristo y milenio. Gloria, Cristo y milenio. Esas 3 palabras. Hay que entender. Los que tienen el libro, se está vendiendo aquí, y van a ver que el autor explica esos términos. Y deben de, los que tengan el libro, que no lo tengan para que coja polvo. Algunos tienen libros y esos libros solo acumulan polvo. Nunca se lee. Gloria. Esa es la primera palabra. La palabra gloria en el Antiguo Testamento es la palabra, ahí la palabra kabod, terminado en D. Kabod. En el Antiguo Testamento hay como 20 palabras que se traducen gloria, pero kabod es la palabra más común. Palabra más común. Cuando se habla de la gloria de Dios, casi siempre es la traducción de esa palabra. Y en el Nuevo Testamento el equivalente a la palabra kabod es la palabra doxa. Y ahí viene la palabra doxología. En las iglesias se cantan doxologías. Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Salvador, al Eternal Consolador, unidos todos, alabar. Es una doxología hermosa, bíblica. Entonces, gloria es una palabra importantísima en el Antiguo Testamento. Porque los creyentes tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento somos llamados a glorificar a Dios. Es más, el propósito central del plan de Dios es su gloria. Y lo más importante que un grupo de creyentes puede hacer es glorificar a Dios, dar gloria a Dios, dar honra a Dios. Gloria es una palabra que tiene que ver con alabanza, sí, todo eso, pero la palabra gloria tiene mucho que ver con luz, con resplandor, con brillo deslumbrante. Dice allí en Lucas 2:13 que los ángeles
seres celestiales que anunciaron el nacimiento del Mesías en la tierra, dijeron o cantaron, ¿qué cantaron o qué dijeron? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y la Reina Valera dice, buena voluntad para con los hombres. Quizá una mejor traducción sería para los hombres de buena voluntad. Gloria. Dios es celoso de su gloria. Y Dios se goza cuando es glorificado, cuando es alabado. Y los hombres del Antiguo Testamento, piadosos hombres, alabaron a Dios. Los perversos no lo hicieron. Pero hombres piadosos, como Enoc, dieron gloria a Dios. Como Abel, gloria a Dios. Como Noé, gloria a Dios. Luego tenemos el llamado que Dios hace a Abraham. Abraham dio gloria a Dios y creyó a Dios. Y hablamos aquí de esa gloria porque es el centro de todo lo que enseña la Biblia. Más importante es honrar y glorificar a Dios. Jesucristo nos enseñó eso. Y los apóstoles nos enseñaron. Y los profetas del Antiguo Testamento nos enseñaron la importancia de alabar y de glorificar a Dios. Dar gloria. La otra palabra es la palabra Cristo. La palabra Cristo significa ungido. El Mesías, como dice el hebreo, Mashiach. El Mashiach es el ungido. Cristo, el ungido. Y en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era ungido cuando su ministerio comenzaba, era ungido. Aarón fue ungido. Los profetas eran ungidos y los reyes eran ungidos. David fue ungido por Samuel. Dios escoge a David, Dios manda a Samuel a que unja a David. De manera que David era un ungido, un Mesías. Eso era David. Y los que ocuparon el trono de David eran ungidos. Los reyes eran ungidos. Pero la Biblia anuncia, profetiza, proclama, enseña, predica que iba a venir a la tierra no un ungido, sino el ungido. El ungido de los ungidos. Y ese ungido de los ungidos es nuestro Señor. Quien sea la honra y la gloria, y la alabanza, y la adoración, que todos nos humillemos delante de Él. Ahora hay una tercera palabra, que es la palabra milenio.
Dice el título del libro, Jesucristo en el milenio. En realidad es la gloria de Cristo en el milenio. Y en el milenio Él va a manifestar su gloria, no solo su gloria divina, sino también su gloria humana. Porque Él es el Dios hombre. Y es la gloria de Cristo en el milenio. Hay personas, algunos son escritores, otros son predicadores, teólogos, algunos son maestros en alguna escuela de teología. Por ahí hay algunos que no creen en el milenio, que no creen que va a haber un milenio. Esa es una deducción que hace, porque la Biblia enseña que va a haber un milenio. La palabra milenio significa 1000 años. En el griego hay una palabrita y en Apocalipsis capítulo 20, ya hablaré de eso. La palabra chiliasmos o chiliasmos, la palabra chiliasmos, Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 7, se menciona como 6 veces esa palabra. Significa 1000 años. Pero la palabra milenio es tomada del latín, mille annus, 1000 años. Y eso es lo que dice la Escritura. Que nuestro Señor Jesucristo va a reinar en esta tierra por 1000 años. Hay 3 posturas o posiciones acerca del milenio. Todos los historiadores, uno puede leer cualquiera de ellos, todos los historiadores reconocen que la iglesia de los primeros siglos era premilenarista. ¿Qué significa eso? Premilenarista. Que Cristo vendría a la tierra a inaugurar el reino, a reinar en la tierra. Él vendría desde los cielos, desde donde está a la diestra del Padre, a la tierra, a reinar. Pablo lo dice en varios sitios. Segunda Timoteo, capítulo 4, habla de el Señor viene en su manifestación y en su reino. De manera que premilenarista, la palabra pre, antes o primero, viene Cristo, y cuando Él venga, Él inaugura. Hay otra postura o posición propuesta por un señor llamado Joaquín de Flores, por el siglo XII o XIII de la era cristiana. Joaquín de Flores propuso una teoría que se llama postmilenarista. Post es después. Lo que de Flores decía era que primero es el milenio, el reino. Ahora diré algo más acerca de eso. Decía que primero era el reino. Y al final del reino, el Señor Jesucristo venía. Y Flores decía, y muy poquitos, hoy no hay milenio, muy poquitos,
Si hay alguno por ahí, es una rareza. Y Floris decía que la iglesia, fíjense bien, la iglesia iba a convertir al mundo. Que la iglesia iba a evangelizar el mundo. Que el mundo se iba a convertir. Y mediante la iglesia y la predicación del evangelio iba a haber una era de paz. Y esa era de paz sería el milenio. Que no tenía que durar necesariamente 1000 años. Pero se le llama milenio. Y fíjense, esa idea creció desde que Di Floris la propuso. Y creció, se extendió. Pero en el año 1914 ocurrió algo. ¿Alguien se acuerda qué ocurrió? La Primera Guerra Mundial. Y hay alguien que es más viejo que yo, se acuerda. La Primera Guerra Mundial. Y eso fue un golpe tremendo para el postmilenarismo. Porque la Primera Guerra Mundial fue desde el 14 al 18, 1914. Y termina la Primera Guerra Mundial y el mundo comienza a prepararse para la Segunda Guerra. Y termina la Segunda Guerra Mundial por el 1940 y tantos, 45, 46, y comienza a prepararse para la guerra en Corea. Y termina la guerra en Corea y comienza la guerra en Vietnam. Y termina la guerra en Vietnam y hay guerras por todas partes. Los periodistas y políticos que están más al día que yo en eso dicen que ahora mismo en el mundo se están peleando unas 50 guerras. En algunos países pequeños por ahí, pero está peleando. Y Cristo dijo en su sermón profético: oiréis de guerras y de rumores de guerra. Bueno, el postmilenarismo como que se ha muerto, aunque por ahí hay algún vestigio de que todavía está vivo. Pero hay otra postura que es más popular. Es casi más popular que el premilenarismo. Y es algo que se llama amilenarismo. A significa no. O significa sin. Y el amilenarismo dice que no habrá un reinado terrenal de Cristo. Que no habrá un reino de Cristo en la tierra. Y yo desafío a cualquiera que lea, para que no piense que yo estoy diciendo lo que no es. Leo acerca de esto, sigo leyendo. Y todos los escritores amilenaristas dicen, fíjense lo que dicen, que ahora, en este tiempo, estamos en el reino. El reino parece que la iglesia es el reino. Solo que esa declaración es extremadamente difícil de demostrar bíblicamente a través de una sana hermenéutica. ¿Cómo tiene que ser la hermenéutica? A ver si alguien se acuerda. Histórica, gramatical, contextual.
el escenario de la historia niega esa postura. Que estemos en el reino. La historia nos enseña. Y por supuesto, no solo eso, sino que si uno lee en el contexto bíblico, ahora, veremos que ¿sabe a quién le conviene bastante que se diga que el reino es ahora? ¿A quién le conviene muchísimo que crean que el reino es ahora? ¿A quién? A la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica le conviene que se diga que la Iglesia es el reino. Que ya estamos en el reino. La Iglesia es el reino. Vamos a ver durante estos 2 días, algo así, 2 y medio que vamos a estar juntos, que el reino tiene características muy concretas. El reino se caracterizará por paz universal. Ahora paz total. El reino se caracterizará por justicia. ¿Cuántos aquí creen que hay paz en el mundo ahora mismo? ¿Cuántos aquí creen que hay justicia en el mundo ahora mismo? Y el reino se va a caracterizar también, fíjense por qué. Lo dije al principio, porque habrá una manifestación universal de la gloria de Dios. ¿Usted cree que el mundo hoy está glorificando a Dios? Que la gloria de Dios se ve por el mundo. De manera que sería muy difícil. Y lo es. Hay que forzar el texto bíblico. Hay que utilizar una hermenéutica no gramatical. Hay que utilizar una hermenéutica alegórica. Es decir, darle a lo que la Biblia dice otro significado diferente de lo que la Biblia dice. De manera que hay por lo menos esas 3 posturas o puntos de vista. El milenio será inaugurado en la tierra cuando Cristo venga. Eso me lo creo. De todo corazón. Otros creen que la iglesia va a convertir el mundo. Y después de eso, Cristo vendrá. Y hay otros que creen que ya estamos en el mundo. Esas 2 últimas posturas son difíciles de mantener. Dice Primera de Pedro, vamos a leer ese versículo de Primera de Pedro y luego vamos a Isaías capítulo 11.
Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra fe. Y ahora viene el Padre. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de estas salvas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, fíjese lo que anunciaba, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. ¿Qué anunciaba el Espíritu de Cristo? Primero que los sufrimientos de Cristo. Y segundo, las glorias que vendrían. Bueno, Cristo vino. Dios vino, la persona de Cristo. Y sufrió y padeció. Fue coronado de espinas, fue abofeteado, fue lacerado, fue golpeado, fue crucificado y murió. Nunca el Señor experimentó gloria cuando estaba aquí en la tierra. Injurias, sufrimientos, insultos. A Cristo lo llamaron de todo, de todo. Endemoniado, bastardo, hijo de Belzebú, todo lo que uno pueda imaginar. Escuche, si no aprende otra cosa, en estos días aprenda eso. El milenio tiene la finalidad de revelar la gloria dentro del tiempo y dentro de la historia. Eso nunca ha ocurrido. Hasta el día de hoy no ha ocurrido. Que el Señor Jesucristo visiblemente en su cuerpo resucitado, en su persona gloriosa, sea glorificado, adorado. Pablo lo describe allí en Filipenses 2 cuando dice que delante de él se doblará toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, no se quedará un solo ser viviente. Todo lo que respira adorará a nuestro glorioso Señor y Salvador. Señor, gloria a ese Dios todopoderoso. Ahora abre tu Biblia junto conmigo. Isaías capítulo 11. Este capítulo nos habla de ese rey. Ese rey glorioso. Y ahí se incluyen otras cosas que Dios va a hacer. Porque antes de que ese reino glorioso de 1000 años sea establecido en la tierra, Dios va a juzgar a este mundo por medio de un período que se llama la Gran Tribulación. La Gran Tribulación será
un periodo de 7 años durante los cuales la ira de Dios se va a derramar. 7 años. Durante esos 7 años Dios va a purgar a la nación de Israel. Y los escogidos de la nación van a ser separados, apartados por Dios para que Cristo reine en medio de ellos. Y luego una multitud enorme de gentiles, como dice allí en Isaías en Apocalipsis capítulo 7, de todos los pueblos, todas las lenguas, todas las etnias, de todo el mundo, alabarán y glorificarán. Mire lo que dice Isaías capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David, el rey David. Con el rey David, Dios hizo un pacto incondicional. Dios hizo un pacto incondicional con David. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16, ese es un pacto incondicional. Dios lo va a cumplir, como Dios va a cumplir el pacto abrahámico. El pacto abrahámico también es un pacto incondicional. Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir a ti, Abraham, voy a bendecir a tu descendencia y voy a bendecir a todas las familias de la tierra a través de tu simiente. Y Dios va a cumplir eso. Y lo va a cumplir literalmente. No figuradamente, no metafóricamente. Dios lo va a cumplir literalmente. Bueno, dice aquí Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Dios le dio a Isaí ese hijo, le dio a David. Y a David le dio varios hijos. La descendencia de David hasta que viene el Señor Jesucristo. Nace. Fíjese, eso hay que entender. Algo muy interesante. En el capítulo 22 de Jeremías, Dios pronunció una maldición sobre un rey llamado Conías o Jeconías. Dios le dijo a Jeconías, porque Jeconías fue un contradictor. Dios le dijo, el pueblo va a ir cautivo a Babilonia. Y Jeconías dijo, el pueblo no va a ir cautivo. Y Jeconías quiso discutir con Dios. No discutas con Dios. No discutas nunca. Obedece. Y Dios, a raíz de esa rebeldía de Jeconías, pronunció una maldición. Ningún descendiente de Jeconías se sentaría en el trono. Y fíjese, José, el que fue marido de María, era descendiente de Jeconías. Porque José era descendiente de David. De manera que José, en ese momento, cuando el Señor Jesucristo nace, José tenía el derecho al trono, pero no puede ocupar el trono. Porque lo que ha heredado él es la maldición de Jeconías. De manera que ningún descendiente de José podía ocupar el trono. Y fíjese lo que hace Dios. La esposa de José, Santa María la Virgen, es descendiente de David
pero no a través de Jeconí, a través de otro hijo de David, de Natán. Y cuando Jesús nace, José adopta a Jesús. Y al adoptarlo, le entrega el derecho al trono de David. Pero Jesús no es hijo de José. Jesús es hijo de María. Dios hizo una obra de gracia, un milagro maravilloso para que el Mesías no fuese descendiente de José, era descendiente de Jeconí. ¿Lo que hizo Dios? Mire ahora lo que dice aquí. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga. El Señor Jesucristo que viene a este mundo, Él es una persona divina. Lo dice Isaías, este mismo libro, 9, 6, 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado estará sobre su hombro y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno o Padre de la eternidad, príncipe de paz. Y luego añade Isaías, y de lo dilatado de su imperio, la palabra imperio ahí no es muy correcta, lo dilatado de su gobierno, no tendrá fin, tendrá fin. Y es por su palabra, porque la palabra de Jehová lo ha dicho. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es una persona divina. Y esa persona divina tiene características, atributos divinos. Tiene todos los atributos de Dios. Dios es omnipotente, Jesús es omnipotente. Omnisciente, Él es omnisciente. Omnipresente, Él es omnipresente. Inmutable, Él es inmutable. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero esa persona divina, y esto es lo que hay que entender, esa persona divina que es Jesús, adopta, incorpora, añade a lo que Él es características humanas. Cristo no es dos personas. Él es una sola y única persona, una persona divina, la segunda persona de la Trinidad. Cristo no es Dios y hombre, Él es el Dios hombre, el Dios encarnado, el Dios encarnado. De manera que, ¿cuál es el propósito del milenio? Fíjense que estoy diciendo esto deliberadamente despacio. El Señor Jesucristo como persona divina en la eternidad es adorado como una de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es adorado, el Hijo es adorado igualmente, para que todos adoren al Hijo como adoran al Padre y adoran al Espíritu Santo. De manera que como persona divina que Él es, Él será adorado.
Pero lo acabamos de leer ahí ahora mismo en Primera de Pedro 1, 9 y 10. Él sufrió en este mundo. Como persona divina que ha tomado características humanas, él padeció en este mundo. Eso lo explica Pedro en su sermón del día de Pedro. El milenio tendrá una función sumamente importante. Que ese que fue humillado, que fue vejado, que fue golpeado, fue insultado, que fue escupido, que fue coronado de espinas, todas esas cosas, que fue humillado hasta lo sumo cuando vino a este mundo. Dentro del tiempo y de la historia, él fue humillado. Pues dentro del tiempo y de la historia, él será exaltado. Y el milenio es para que el Mesías sea exaltado y el Mesías reine con poder, con gloria, con majestad, con justicia. También lo hará con misericordia y con compasión, con todo lo que él es, con todos sus atributos. Pero dice aquí, en el versículo 3 que he leído ya, y hará entender diligentes, temor de Jehová. El mundo no ha conocido el temor de Jehová, el mundo. Algunas personas sí, pero el mundo. El mundo de los días de Noé fue tremendamente desafiante. Todo lo que pensaban era mal. El mundo de Sodoma y Gomorra igual, y el mundo de hoy. No hay ningún gobierno en la tierra que adore a Dios, que anime a la gente a adorar a Dios, que desafía a la gente a adorar a Dios. Bueno, dice el versículo 4, sino que juzgará con justicia. Y no está hablando de la eternidad. Está hablando de ese reino, de ese milenio. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Qué es la vara de su boca? Su palabra. Él solo tiene que hablar. La vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y ahora miren lo que dice versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Eso va a ocurrir en ese reino glorioso. Y ahora mire, fíjese si estamos en el reino. Fíjese, dígame usted. Mire lo que dice. Morará el lobo con el cordero. Tú tienes un cordero, ponle un lobo al lado. Y el leopardo con el cabrito se acostará. Busca un cabrito y ponle al lado de un leopardo. El leopardo se lo desayuna. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Ah, pero es que la milenarista dice, eso es lenguaje figurado. Eso es lenguaje poético. Eso es metáfora. Dios dice que esto va a ocurrir.
Ahora no ocurre, porque Dios va a hacer un cambio total, radical en el mundo. Eso lo hemos de ver también, cómo Dios va a cambiar este mundo. Y añade el texto, la vaca y la osa nacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Hubo un tiempo antes de la entrada del pecado en el mundo que esos animales no eran feroces. Adán pudo ponerle nombre a todos ellos. Es más, cuando el diluvio tuvo lugar, Dios hizo que esos animales actuasen civilizadamente. Noé los hizo entrar en el arca, uno por uno, uno por uno. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del asno, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Fíjese bien, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, fíjese, dígame si estamos en el reino ahora. Mire lo que dice ahí, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Está la tierra ahora llena del conocimiento de Jehová? Pero un día toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y no solo, Habacuc 2:14 lo dice, no solo será llena del conocimiento de Jehová, sino que será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. De esa cabod, de ese brillo, de ese resplandor de Dios, de esa doxa. El mundo va a experimentar una era doxológica. Tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios. Y dice, como las aguas cubren el mar. Será una llenura total. Como las aguas cubren el mar, no hay un rincón del fondo marino donde las aguas no lleguen. Pero toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas. Y fíjese, ese es el plan de Dios original. Dios creó el universo. En el principio, Berechit, es el Berechit. Berechit bara Elohim. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios creó los cielos y la tierra para manifestar su gloria. Y cuando Dios creó la tierra, en ese momento de crearla, la tierra no estaba apta para ser habitada. Dice que estaba desordenada y vacía. Estaba, no es que se volvió. Así Dios la creó. No apta para ser habitada. Y Dios utiliza 5 días en llenar lo que está vacío y en ordenar lo que está desordenado, porque en el 6º día Dios va a poner en esta tierra al ser humano, al hombre, que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Es mi convicción de que Dios
creó la tierra para el hombre, para el ser humano. Dios no lo creó para habitantes de Júpiter, ni de Saturno, ni de la Luna, ni creó la tierra para que ángeles la habitaran. Los ángeles tienen su habitación en los cielos, y hay libros del Nuevo Testamento que hablan. En las esferas celestiales, Dios tiene la habitación de los ángeles. Pero hoy, ángeles están teniendo control, tienen control. Vaya, no absoluto, solo Dios tiene control absoluto. Pero los ángeles tienen capacidades para intervenir en los asuntos de este mundo. Y es muy posible que los gobernantes, los presidentes de este mundo y los reyes de este mundo tengan a un ser angelical detrás del trono, que le está diciendo por orden satánica qué debe hacer y qué no debe hacer. Dice Hebreos 2:5 que viene el día cuando la nueva situación, la nueva tierra, la tierra del milenio, esa tierra ya no estará controlada por ángeles, ni intervenida por ángeles, porque Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha de gobernarlo todo. Él será el gobernador absoluto del universo. ¿Qué más dice el texto? Acontecerá en aquel tiempo, ese tiempo que es escatológico, que es futuro, en la raíz de Isaí, ese es el Mesías, la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Cabó, doxa, gloriosa, porque él estará reinando supremo en la tierra, como Rey de Reyes y Señor de Señores. De paso, ¿sabe lo que dice el libro del Apocalipsis? Allí en el capítulo 11, por el versículo 18 al 20, que cuando se hace el anuncio de que Cristo viene, dice allí que los reyes de la tierra se airaron. ¿Qué es airarse? Llenarse de ira. Airarse es llenarse de ira. Hay el anuncio. Suena esa trompeta que dice, el rey viene, el Mesías viene. Y los reyes de la tierra se llenan de ira, los gobernantes de la tierra. Y se unen, se mancomunan, forman un grupo unido. ¿Y saben lo que hacen? Quieren impedir que Cristo venga a la tierra. ¿Sabe por qué quieren impedir que Cristo venga a la tierra? ¿Por qué? Porque se les acabó. Ya no pueden seguir robando como han robado.
Ya no pueden seguir extorsionando como han estado extorsionando. Ya no pueden cometer sus actos de injusticia. Señores, se les acabó. No más. Se llenan de ira. Y de tontos que son, quieren armar un ejército para intentar impedir que Cristo venga a la tierra. ¿Puede haber algo más tonto que eso? Intentar que el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño y Señor del universo, creador de todas las cosas, dice Juan, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue. ¿Cómo van a intentar? Y fíjense lo que ocurre. Miren qué interesante. Esto lo dice allí el Apocalipsis. Dice que él viene rodeado de sus ejércitos. Ángeles poderosos. Y seguramente sus redimidos vienen con él. Y esos ejércitos humanos quieren hacerle frente. Y como que el Señor de señores y Rey de reyes le dice a sus ejércitos, dejadme a mí solo. Yo puedo con él. Y los acaba. No tienen que usar cañones, no tienen que usar fusiles, no tienen que usar metralletas, no tienen que usar bombas. La palabra de su boca los mata con la palabra de su boca. Su autoridad. Nuestro glorioso, poderoso, todopoderoso Señor Jesucristo. Y dice el versículo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en estos países. Asiria, mire, país, todo el mundo sabe dónde está. Egipto, todo el mundo sabe dónde está. Patro, todo el mundo sabe. Etiopía, Elam, Sinar, Amar y en las costas del mar. Todo lo que la Biblia dice, señores, es verdad. Cuando la Biblia habla de historia, habla verdad. Cuando habla de ciencia, habla verdad. Cuando habla de literatura, habla verdad. Cuando habla de geografía, habla verdad. Cuando habla de doctrina, habla verdad. No se equivoca, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Seculum seculorum, por los siglos de los siglos. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los con 4 confines de la tierra, norte, sur, este. ¿Sabe una de las cosas? La Biblia lo dice varias veces, que el diablo quiere hacer. El diablo quisiera, él anhelaría poder aniquilar, destruir, barrer, hacer desaparecer la simiente de Abraham de este mundo, la nación de Israel. Que no haya un solo judío vivo en el mundo. Que no haya un solo judío. Porque si no hay un solo judío, Cristo no tiene que venir a la tierra. Y el diablo va a intentar destruir al pueblo de Israel. Es uno de sus propósitos. Pero no lo va a lograr. Y no lo va a lograr no es porque los judíos sean más fuertes. No lo son. Ni porque tengan la mejor aviación, ni la mejor infantería, ni lo que sea. No lo van a hacer porque Dios le prometió a Abraham y le prometió a Isaac
y le prometió a Jacob o a Israel y le prometió a David que esa simiente perduraría para siempre. Que nadie podrá destruirla. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y dice allí en Génesis 15:6 que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Así lo va a hacer Dios. Y se disipará la envidia de Efraín a quitar el pecado de su pueblo. Los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, dice ahí el texto. Ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab, y les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Sacará Jehová la lengua del mar de Egipto, levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y los echará en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Milagroso lo va a hacer Dios. Y habrá camino para el remanente de su pueblo que quedó en Asiria, de la manera que los hubo para Israel el día que subió de tierra. De manera que comenzamos hablando de la gloria del Mesías. Él ha tenido una gloria que es eterna porque Él es Dios Hijo. Desde la eternidad estuvo con el Padre. Pero en el plan de Dios, el Hijo fue enviado a humillarse. Fue enviado a este mundo a humillarse hasta lo sumo y murió. De manera que dentro del tiempo y dentro de la historia, Él fue humillado. Pero Él murió y resucitó. Y ha sido exaltado a la diestra del Padre, al lugar de honor, y está sentado a la diestra del Padre, aguardando el día, aguardando ese día, cuando Él ha de venir. Desde que Él ascendió a la gloria, hasta que Él venga, estamos viviendo en este interregno. Durante este periodo, Dios ha constituido su iglesia, hombres y mujeres de todos los pueblos, todas las lenguas, todas las etnias de todas las naciones. Cuando la iglesia sea completada, dice Pablo, Romanos 11:25, sea completada, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, el Señor se ha de llevar a su iglesia a la gloria. Eso será el rapto, el traslado de la iglesia. Pablo lo enseñó en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18 y en otros capítulos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice Pablo. Y después de ese periodo, el mismo Señor Jesús llamó la tribulación, la grande. Mateo 24:21. Después de ese periodo de tribulación, puede ser 1 año después, 2 años, 3, 5 años después, hasta 10 años, Cristo ha de venir a la tierra con poder, con gloria, con majestad. Toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios. Y nuestro glorioso Señor, el Mesías, el ungido, ese que visiblemente
manifiesta a Dios, porque Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El único, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la manifestación visible de Dios. Y Él vendrá con poder, y poder. Y reinaremos con Él. Ahora, para reinar con Él, hay que estar seguro de que Él ha perdonado nuestros pecados. Somos miembros de su familia, que formamos parte de su cuerpo, que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12. Hermano, querido, ven y despídenos. Que Dios os bendiga. Nos vemos mañana. Doctrina para la Vida, también a los hermanos que se conectaron en la plataforma Zoom. Hagamos una pequeña oración de despedida, hermanos. Pido que se pongan de pie, por favor. Señor, te agradecemos porque nos tuviste aquí, Señor, porque pudimos escuchar tu palabra, Padre, porque pudimos reunirnos el día de hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que estuvieron conectados en la plataforma Zoom, Señor, también por las personas, Señor, que vinieron a nuestra congregación el día de hoy, Padre. Bendíceles grandemente, Señor, y que puedan llegar con bien a sus casas, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, hermanos.